Hermanos, hermanas, amigos y amigas, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a ver, el tema es: Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Por ahí el día de hoy, en vez de ver los versículos ahí en la pantalla, lo vamos a ver en nuestra Biblia. Vamos a ver en nuestra Biblia. Entonces, vea, el tema del día de hoy se titula Él enderezará tus veredas. Y el propósito de este mensaje es que aprendamos a poner en primer lugar a Dios en nuestras metas. En nuestras metas. Ya sabemos que Dios tiene de antemano un propósito para nuestras vidas. El propósito general de nuestras vidas es exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y específicamente Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Es decir, así como usted puede ver en los siervos de Dios en la Biblia, o sea, todos sí tenemos el punto o la meta de ser para honra y gloria de Dios. Pero aparte, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tal vez pueda tener un llamado, una meta específicamente que Dios tiene para cada uno de nosotros en cumplir, ¿verdad?, ese llamado general. ¿Se acuerdan que Salmo 138:8, qué es lo que dice? Salmo 138:8. Dice así, Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, ¿verdad? Pero ya hablando, ¿verdad?, de las metas que nosotros nos proponemos como todo ser humano, ¿no? Como todo ser humano, cada uno de nosotros tiene metas, ¿verdad?, propósitos específicos, cada uno de nosotros. Entonces, sé que a veces uno puede sentirse abrumado por las decisiones que uno tiene que hacer. O sea, porque en esta vida, pues uno tiene que hacer decisiones y según los planes, o a veces pues que los planes que tal vez no tenía, pero tiene que hacer decisiones y tal vez se pone abrumado. También yo pensando, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes. ¿Cuántos de aquí son jóvenes? Para ver a quién le estoy hablando, ¿eh? Muy poquitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal vez usted se pregunta, ¿de qué voy a vivir? ¿O qué carrera debería estudiar? ¿O me llegaré a casar o no? Ahora la cosa se pone o ¿cuál de estos 2 o 3 trabajos debería escoger? ¿O y si me mudo a otro estado o a otro país? Ahora, la cosa se pone más divertida cuando tienes el mundo entero a tu disposición. ¿A qué me refiero, verdad? Así pienso yo, ¿verdad? De que yo soy de los que sí creo que pues uno se puede proponer algo y alcanzarlo. O sea, que uno puede hacer así, o sea, que uno no se limita, o sea, no tiene como pensando, no, pues nada más tengo esta alternativa, sino que hay tantas alternativas en cuanto a que lo que uno puede hacer en su vida. Por ejemplo, que vamos a decir que yo tenga, pues yo quiero ir a trabajar en una isla. Pues yo hago lo que se pueda para entonces ir a una isla. O unos tal vez quisieran vivir al lado del mar. Y entonces, ¿qué? Pues proponerse a vivir ahí al lado del mar. O, por ejemplo, si mi meta fuera vivir en Suiza o Nueva Zelanda, que son dos lugares que a mí me gustan, pues yo vivo en Suiza o Nueva Zelanda, así de fácil, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, si mi meta fuera ser fotógrafo, pues yo hago lo que tengo que hacer, ¿verdad?, para ser fotógrafo. Piloto, pues hago lo que pueda hacer para ser piloto. Y así, ¿verdad? Entonces, pensar así abiertamente es como tener una caja de chocolates, pero en vez de tener 4 o 5 chocolates, tiene 1000 chocolates.
por decir una cantidad, ¿no?, de opciones. Todos diferentes, todos los chocolates. ¿A cuánto les gustan los chocolates? Ya los desperté, ¿verdad? Y es ahí donde tal vez muchos se abrumen. Es decir, entre más alternativas tengan, más dicen, ay, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué tal si escojo mal? ¿Qué tal si me voy por un lado mal? ¿Qué tal si trabajo en lo que realmente no debería? Y así, ¿verdad? Se puede una persona ponerse a pensar muchas cosas. Dicen, ¿verdad? Aquí hay universidades y licenciaturas de 1000 carreras diferentes. ¿Cuál? Vean, ¿cuál agarro? ¿Por cuál me decido? Otros dicen, puedo vivir en cualquier estado de Estados Unidos. Estados Unidos es chiquito o grande. Es grande, ¿no? Maryland es un estado chiquito. Hablando ya nada más de estados. Entonces usted puede decidir a vivir en donde sea o en cualquier parte del mundo, del planeta. Entonces, ¿dónde me gustaría vivir? Entonces ya uno se queda así, pues, ay, no sé. Entonces, vean, ese tipo de metas es que a veces uno pudiera abrumarse entre más alternativas mira. Por ejemplo, un niño. Si a un niño le muestra 2 juguetes y usted le dice, tú tienes que decidir entre estos 2 juguetes, ¿cuál quisieras? Entonces tal vez ya vería uno y pues yo agarro ¿verdad? Pero si le das a escoger un juguete de una grande tienda de juguetes, ¿se acuerdan que había una tienda que se llama Toys R Us? Y luego la cerraron, porque ya se puede comprar 1000 cosas en Amazon. Pero entonces imagínense que está la tiendota y usted le dice al niño, puedes escoger un juguete de todos estos. ¿Cómo se sentiría? Ay, o sea, por cuál me decido, ¿no? Y a veces, ¿verdad?, los muchachos pudieran sentirse así cuando saben que les queda poco tiempo para ser adultos y saben que de repente van a tener que hacer muchas decisiones que antes no tomaban. Y para no sentirse abrumados dicen, mejor apago la luz, cierro los ojos, me pongo la cobija encima y hasta que pase el tiempo. Y a ver en qué época despierto, ¿no? Hasta que se desaparezca el monstruo de las decisiones. Entonces, o sea, tal vez uno podrían hacer eso, ¿no? Y en vez de planear su vida, dejan que la vida o las circunstancias decidan por ellos. Como dijimos antes, vean, Dios ya tiene un propósito para nuestras vidas, pero eso no significa que usted no pueda hacer metas, o sea, metas en su vida. ¿Se acuerdan como cuando una vez hasta Jesús dijo, vea, o sea, ¿quién construye una torre si antes no se pone a calcular, a ver? Entonces esa persona tenía, o sea, la necesidad de construir una torre, ¿verdad?, pues en su lugar y pues lo hizo. Igualmente tener casa o que tener coche, que estudiar, que cuántos hijos tener y cosas esas. Ahora, entonces, el punto número 1, para eso, acuérdense, el tema es, Él enderezará tus veredas. Y el propósito es aprender a poner en primer lugar a Dios en nuestras metas. Entonces, el punto número 1 es, haz planes que no contradigan los mandamientos de Dios. Entonces, haz planes que no contradigan, en primer lugar, que no contradigan los mandamientos de Dios. Vamos para allá, vamos a Proverbios 3, 1 al 6. Proverbios 3, 1 al 6. Entonces, por ejemplo, uno no puede decir, yo tengo esta meta en mi vida, quiero trabajar de ladrón. Bueno, pues obviamente ahí está que está en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Pues yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Como no sé por cuál decidirme, me voy a casar con 2 personas. Y yo no, o sea, entonces uno tiene que decidir, ¿verdad? O me voy a casar con una del mismo género, no, o sea, tampoco. Entonces, o sea, cosas de eso. O sea, entonces, si me explico, entonces, ¿a qué nos vamos con este punto número 1? O sea, haz planes que no contradigan los mandamientos de Dios. Entonces, en Proverbios 3, 1 al 6 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apaguen de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia
propia prudencia. Y luego fíjense lo que es el versículo 6, que es el tema de hoy. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, obviamente, ¿qué significa eso? O sea, ok, Señor, o sea, voy a hacer esto según tu voluntad. O sea, no voy a hacer cosas que no sean, o sea, que sean en contra de sus mandamientos. Y dice, y Él enderezará tus veredas. Es decir, es como si entonces tú planeas ir en una dirección, pero como te estás dejando guiar por Dios, entonces, o sea, su palabra, entonces sucede esto. Haz de cuenta, imagínense que yo en mi caminar, me refiero en mi meta, esté yo conduciéndome para allá, en esta dirección, ¿verdad? Y entonces, si yo me estoy tratando de guiar por su palabra, de repente, ¿qué va a pasar? Me voy a topar con pared. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Toparme con la pared? Bueno, hay unas personas que como que quieren así, ¿verdad? No, yo quiero esta dirección y yo quiero esta dirección, y se andan topando con pared, ¿verdad? O pueden, por ejemplo, si me voy para acá, ¿qué va a pasar? O se topan con pared o se topan con abismo. Entonces, si uno está haciendo metas y uno se está dejando, quiere uno dejarse guiar por la voluntad de Dios, entonces va a haber una pared o un abismo que es tan claro que le está diciendo que qué es lo que uno tiene que hacer. Cambiar de dirección. Por eso aquí dice que uno lo tome en cuenta a Él, o sea, reconócelo en todos sus caminos, y Él, que dice, enderezará tus veredas. Ups, ya no estaba por aquí. Entonces, así bien claro. Eso sí, la clave es que uno quiera hacerle caso a su voluntad. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Tal vez lo sepan de memoria. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Pero ¿cuál es la clave? Ya deja que los mandamientos de Dios te guíen, ¿verdad? Deja que los mandamientos de Dios te guíen. Entonces, como dijimos, el punto número 1, haz planes que no contradigan los mandamientos de Dios. Ahora, el punto número 2. Ten sueños moldeables a los planes de Dios. Ten sueños moldeables a los planes de Dios. Ahora, todos conocen la historia de José, ¿verdad? José, hijo de Jacob, en Génesis. Él tenía sueños, ¿verdad? ¿Y eran sueños bonitos o feos? ¿O eran pesadillas, no? Eran sueños bonitos, de grandeza, de principalidad, de honra. Bonitos. Y eso fue, y ahora, ¿los sueños eran nada más sueños de él? ¿O eran de parte de Dios? Hasta eran de parte de Dios. Muy bonitos sueños. Pero ¿qué pasó? En su caminar, en su andar, él siguió los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasa? ¡Wow! O sea, ¿cuándo él se iba a imaginar que para llegar a cumplirse esos sueños que él tenía, tantas cosas que le pasó a él, ¿verdad? A José. Pero eso sí, él nunca dejó de dejarse guiar por Dios, ¿verdad? Entonces, por eso le puse en el punto número 2, ten sueños moldeables a los planes de Dios. Porque tal vez me acuerdo que el hermano hoy en la mañana dijo, ¿verdad? que cuál es lo más derecho entre un punto y otro punto. O sea, pues en línea recta, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? No, pero a veces, ¿qué tal si hay algo en el camino? Pues no puede uno pum, sino que tiene que hacer una curva. Entonces, en el caso de José, ¿cuántas curvas no tomó, verdad? Para llegar a ese camino. Pero otra vez, esas curvas no siendo pecados de él, sino que las circunstancias y todo eso, aquello, pero porque Dios lo quería llevar a ese punto, ¿verdad? Que otra cosa hubiera sido si José se hubiera desviado. Es decir, si José hubiera dicho, pues yo me rebelo contra Dios porque siento que Él me abandonó. O sea, en las horas más difíciles de mi vida, ¿dónde estaba Dios? O sea, que él dijera algo así. Entonces uno por eso le pongo, ten sueños, pero que moldeables a los planes de Dios. O sea, ¿por qué Él es que está dejando esto que pase? ¿Por qué Él está dejando por qué Él permite que esto suceda y todo eso? Entonces, vea, es muy importante ver ese ejemplo muy bonito en Génesis. Entonces, como les decía, esos sueños no se hubieran cumplido si José se hubiera rebelado y pecado contra Dios
Dios en sus peores momentos. Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Niños, ¿cuántos han escuchado de Moisés? Dice, no estamos hablando de Moisés de aquí, de los que están aquí sentados, pero sí, aquí tenemos niños que se llaman Moisés también. Pero Moisés creía, según la predicación de Esteban, que está en el libro de los Hechos, en el pedacito donde habla acerca de Moisés creía que él iba a salvar y a libertar a Israel a sus 40 años. Ahora es cierto que Dios lo iba a escoger a él para libertar a Israel, pero ¿hasta qué año? ¿Hasta los cuántos años? Hasta los 80. O sea, él tenía la meta correcta, pero no el cuándo. Él se quiso adelantar a los planes de Dios y no era por ahí. Entonces, estaba en lo correcto de liberar a Israel, pero no a sus 40, sino a sus 80 años. Por ejemplo, joven, hombre o mujer, si estás desesperado o desesperada en conseguir una pareja a tus 20 años, pues tal vez Dios sí quiera que te cases, pero a tus 40. No se crea. Ya no. Dice, ya se me pasó el tren. No se crean, ¿verdad? Pero sí, lo que sí es cierto es sí que a veces, por ejemplo, que le piden a Dios una pareja pero lo quieren ya. Entonces, ¿qué pasa? Dice, Señor, enséñame en este año con quién me quiero casar o con quién me tengo que casar. Y ya, pues, agarran el que, al final de cuentas, no el que era de Dios, sino que así. Ahora, eso sí, muy importante, algo que se me olvidó aclarar una vez que estaba hablando acerca del matrimonio y que yo les decía a los jóvenes, ¿verdad? No, fíjense que con que te vas a casar, hacerle muchas preguntas y esto y aquello, porque el matrimonio es para siempre y todo eso. Algo que se me olvidó aclarar, hermanos, a los que ya estamos casados, digo, porque tal vez muchos casados pensaron, ¿cómo no lo hice yo así, verdad? Entonces, no, si ya usted se casó, esa es su pareja de parte de Dios, ¿ok? Esa es su pareja de parte de Dios. No se aceptan devoluciones, dicen los padres a los suegros. Entonces, Jeremías 18:6 dice, Jeremías 18:6, aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel, fíjense, dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, ¿verdad? Entonces acuérdense que en el punto que dice, ten sueños moldeables a los planes de Dios. Entonces tal vez Él nos está moldeando y todo eso. Que ustedes saben cómo el alfarero tiene que andarle echando agüita, ¿no? Agüita y agüita, porque si no, ¿qué pasa? Se endurece. Entonces si uno, ¿verdad?, se endurece y dice, no, yo no quiero ser moldeable, ¿qué le va a pasar? Se va a quebrar. En cambio, vea, si usted es moldeable, vea, a las manos de Dios, va a moldearlo, hasta que ya la figura que tenga y todo eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Así como Él mismo utiliza esa ilustración del barro y el alfarero. Ahora, ¿qué dice Santiago 4, 13 al 15? Santiago 4, 13 al 15. Santiago 4, 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. A ver, ¿cuántos de ustedes saben lo que va a pasar mañana? Nadie sabemos. Tal vez hasta no amanezcamos, ¿verdad? Cuando no sabes lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Por ejemplo, los 9, ¿verdad?, que se mataron en ese, no avionazo, sino helicópterazo, ¿cómo se dice? Con el helicóptero. ¿Por qué fue? ¿Se acuerdan qué es lo que había? Neblina, ¿no? ¿Cuándo ellos iban a pensar que se iban a morir en ese día? Nadie. Entonces, no sabemos. Por eso dice aquí, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15, ¿qué dice? En lugar de lo cual deberías decir,
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Entonces siempre tomando en cuenta a Dios en nuestros planes, siempre ser moldeables. Yo podría planear esto y esto y esto y esto, pero otra vez, si Dios quiere, ¿no? Ahora sí, no lo traten como excusa, por ejemplo, que cuando dicen las personas, hermano, nos vemos el domingo en la iglesia, si Dios quiere. No, aquí dice, si Dios quiere, ¿y qué? ¿Qué dice aquí? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso, o sea, el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, pero no lo vayan a agarrar como muletilla en el sentido de que, si no vienes, que no, Dios no quiso. Y cuando tal vez usted se quedó dormido en la cama, ¿no? Pero entonces fíjense cuál es la diferencia. El versículo 13 dice, los ricos decían, hoy, mañana iremos a la ciudad y estaremos un año y traficaremos y ganaremos. Nada más están pensando en ellos como si ellos fueran el dueño de sus vidas. En cambio aquí es reconocer quién es el dueño de nuestras vidas. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Una frase que a mí me gusta usar cuando a veces uno planea cosas, yo digo, con el favor de Dios. Con el favor de Dios, bueno, pues con el favor de Dios, porque es con su favor, con su bendición que podemos hacer cosas. Es decir, uno las puede planear y sí querer hacer, pero con el favor de Dios, porque de repente puede ser que uno se enferme o algo, ¿verdad? Que ya está fuera del control de uno, ¿no? El punto número 3. Cumple metas guiado por el Espíritu Santo. Este es bien interesante. Cumple metas guiado por el Espíritu Santo. Porque a veces uno se cree que las metas de uno, o sea, es decir, si uno ya pensó en el punto número 1, no, pues yo voy a hacer metas conforme a la voluntad de Dios y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y de repente lo que parecía que, un buen plan para conforme a la voluntad de Dios y todo eso, de repente sale que no. No porque haya sido pecado o algo así, sino simplemente no es voluntad. Entonces vamos a ver un versículo que es bien interesante. Y este es en Hechos 16, 6 al 10. Entonces es el punto número 3. Cumple metas guiado por el Espíritu Santo. Y ya es cuando uno tal vez está pensando en el número 1 y el número 2, pero, o sea, es decir, en los 2 puntos que dijimos antes, pero tal vez sucede que lo que uno piensa que este tiene que ser el plan de Dios y este tiene que ser, realmente Dios tenga otro plan, ¿verdad?, para ti. Entonces, Hechos 16, 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, sí lo tienen ahí, no sé si los esperé o no, pero es Hechos 16, 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué dice ahí? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, acuérdense, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Ellos estaban en un campo misionero, o sea, ellos estaban evangelizando, ellos estaban predicando la palabra de Dios. Pero dice que fue prohibido por el Espíritu Santo que hablaran la palabra en Asia. No dice por qué, ¿verdad? No dice que fue prohibido. Ahora, tampoco dice de qué manera se lo prohibió. Simplemente dice que se lo prohibió. Pero no dice las explicaciones o cómo. Por lo pronto ya no dice. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué dice ahí? Pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu no se lo permitió. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo creo que uno en serio tiene que estar como que bien enfocado o bien sintonizado a Dios, o sea, para poder, o sea, ser sensible a ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando uno la riega? Ay, pues a pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón. Entonces uno tiene que hacer eso, ¿verdad? A veces uno quiere hacer cosas con buenas intenciones, pero uno la riega y uno tiene que pedir perdón. Uno tiene que pedir perdón. No tiene ni siquiera necesidad de que le pidan que le pida perdón, sino que uno, vea, uno lo siente. Entonces el Espíritu no se lo permitió. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, ¿qué dice ahí? Una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y
y ayúdanos. Entonces aquí sí se nos menciona qué fue lo que pasó, para que, entonces dice que fue una visión, ¿verdad? En la noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces versículo 10, fíjense, versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando, ¿cómo dice ahí? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora es interesante porque, digo, ahí 2 veces menciona que el Espíritu se lo prohibió o no le permitió ir a tal lugar, a predicar. Y luego aparece esta visión y cómo él tuvo, como dice, dado por cierto que Dios. Pero no fue porque Pablo llegaba a tener visiones con Cristo, no. Es decir, que Cristo le decía esto y aquello, como cuando le dijo: mira, aquí tengo mucho pueblo. Cuando una vez que le pasó así algo bien feo, ¿no? En una ciudad. Y él se quedó, creo que no sé si dice por 3 años o algo así, se quedó ahí. Porque Dios le había dicho así directamente, que el Señor dice ahí, le dijo: aquí tengo mucho pueblo, o sea, no tengas miedo y así. Entonces, en este caso no le dijo algo así, no fue una voz de Dios que le dijera: quiero que vayas para Macedonia, sino, ahora, esto es decisión de Dios. Él lo que hizo fue por una visión, y en la visión vio un varón macedonio y que le decía: ven y ayúdanos. Entonces él dice, entonces cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Ahora, otra vez, esto sí era una visión de parte de Dios. Digo esto porque de repente no falta, vea, que de repente los jóvenes, vean, si por ejemplo, si ustedes están buscando, bueno, ¿con quién me caso? Y de repente digan, Señor, dame una visión, ¿con quién me debo casar? Y de repente ven una visión de alguien: no, es por cierto que es con fulanito. Una vez un predicador, nos platicaron, una vez un predicador así le dijo a los jóvenes: ustedes, díganle a Dios, soñar, con quién se van a casar. Y no, pues, hubo quienes sí, soñaron X y Y, pero no se casaron con ellos. O sea, realmente no era, de parte de Dios, simplemente pues era alguien que conocían o algo así. Entonces, o sea, pero sí, o sea, a lo que voy es esto, vea. Hay que ser razonables, vea. Hay que entonces ver, o sea, si realmente, vea. No, pues a mí me dijo Dios, yo le pregunté y me salió una visión de cierta filistea. O sea, de alguien que no conviene. Pues no. Entonces, muy importante tampoco llegar a esa cosa. Pero vemos que aquí, ¿verdad? A mí lo interesante es eso, cuando ellos estaban evangelizando y era el Espíritu Santo que les prohibía ir a evangelizar a cierto lugar. Uno pensaría, pero ¿qué estoy haciendo si estoy haciendo algo bueno? Ahora, muy interesante. No les voy a colocar un mapa y todo eso, pero unos piensan que posiblemente la razón era porque como ya unos años después, no sé cuántos, se iba a descubrir América y todo eso. Porque para ese entonces, bueno, tal vez los vikingos u otros habían descubierto ya América, ¿verdad? Pero no el descubrimiento oficial, ¿verdad? De parte de la realeza. Entonces, o sea, ya han venido a América antes que eso, o sea, pero del descubrimiento oficial. Pero nos dicen que eso funcionó para entonces que el Evangelio y todo se fuera más hacia Europa, para que cuando una vez fue el descubrimiento de América y todo eso, ya llevaban también la palabra de Dios. Entonces, o sea, unos dicen eso, o quién sabe, tal vez hubiera muerto en Asia. O sea, no sabemos, pero unos dicen, tal vez es por eso, porque lo estaba Dios acomodando hacia dónde quiero, hacia qué tierras quiero que alcance el Evangelio, porque de repente se va a descubrir, por ejemplo, no me acuerdo cuántos hace unos años, ya varios años,
como que la India estaba muy cerrada al evangelio. Y de repente hubo una explosión así de que se abrió. Un montón de misioneros, me refiero cristianos, y todos fueron para allá, y de miles de bautismos y muchas personas, lo que eran los intocables, ¿no? Así que le llamamos a los que lo vean como de lo peor, los que no, que los de la raza, los de el estrato alto de la sociedad de la India lo ven como basura. Y entonces ellos recibieron así el evangelio, y todo eso, pero se abrieron las puertas. Entonces obviamente ya los misioneros que estaban preparados y todo eso, ¡pum!, ¿verdad? Fueron para allá. Y sí, una vez me acuerdo, no sé si ustedes fueron a una confraternidad cuando fue en Manassas, y hay un hermano que estaba reportando trabajo en la India. En serio, creo que él había dicho que solamente en ese año habían bautizado más de 1,000 personas. Y eso estamos hablando de algo aquí reciente, de un reporte de un hermano de la Iglesia de Cristo. Más de 1,000 personas en un año. Entonces, sí, son cosas que entonces hay que pedirle a Dios mucho su guía, ¿verdad? Entonces, muchachos, ¿se acuerdan que les decía que yo sí soy de los que creen, ¿verdad? Que si me pongo una meta, ¿verdad? Pues la hago. Y muchos tal vez pensarán, hermano, pues entonces ¿por qué no se fue para Hawái? ¿O por qué no dijo, pues voy a ser millonario? ¿O por qué no se hizo presidente? Bueno, en primer lugar, porque ese no es mi gusto, en primer lugar. Pero en segundo lugar, es porque entre tantas alternativas que tengo, trato de ponerle atención a los propósitos específicos de Dios para mi vida. Hay muchas cosas que tal vez yo quisiera hacer en esta vida, pero tal vez no las haga. Y está bien, no pasa nada. Sí, siempre y cuando yo me sienta que realmente estoy específicamente haciendo lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Los propósitos específicos para Elmer. Pero al propósito general de Dios, ese sí, ¿verdad? Siempre todos tenemos que ver eso, de ser para honra y gloria de Dios. Pero les quiero decir esto: si para el propósito general de Dios, de yo ser para su honra y gloria, ni siquiera quiero cumplir ese propósito general, ¿cómo voy yo a descubrir mis propósitos específicos? ¿Cómo quiero yo querer supuestamente poner atención a mis propósitos específicos de Dios que Dios tiene para mi vida, si el propósito general que Dios tiene para todo mundo, que sea para su honra y gloria, no lo quiero cumplir? Entonces, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21, ¿qué es lo que dice? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. 2 Timoteo 2, 21. Aquí Pablo le dice a Timoteo algo bien práctico. Dice, 2 Timoteo 2, 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, estas cosas se refiere a pecado. Usted puede ver en el contexto, cuando habla, huye, ¿verdad?, de esto, me refiero a los pecados y todo eso. Entonces dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, vea, si ni siquiera quiero hacerle caso a Dios en limpiarme del pecado que Él tanto aborrece, ¿cómo quiero que Él me use como un instrumento útil en sus manos? Entonces, aquí, según la palabra de Dios, aquí uno puede ver que uno en primer lugar tiene que limpiarse de eso que es malo. Y entonces sí ya está como listo para ser usado. Imagínense, no sé cuántos trabajan, pero son muchos que trabajan en la construcción. Entonces tienen aquí una mochila o algo con herramientas. Ahora, supone que las herramientas aquí que ya usted lleva son escogidas. Pero entonces tiene un lugar más grande donde tiene muchas herramientas. Puede que tenga muchos taladros o pericas, o ¿cómo se llama? Vamos a decir cosas sencillas, que martillo, que desarmador, cosas así. Y tiene un montón.
¿Cuál usted de constructor, cuál es el que usted va a usar? Vea, el que está todo cochino, amolado y todo eso, o va a usar el que está bien derechito, el que está bien, o sea que si es desarmador está pero durito y todo, y no el que está todo así. O sea, usted va a utilizar pues no el que se le va a quebrar en ese momento en que lo usa. Una perica y entonces usted va a escoger, tiene varios, usted va a escoger el mejor, ¿verdad? El que esté ya listo, preparado para hacer el trabajo. Entonces, haz de cuenta igualmente nosotros. Entonces nosotros simplemente, que cada uno de nosotros tratemos de vivir unas vidas santas delante de Dios. Y cuando Él quiera, me pueda agarrar y usarme. Pero para eso primero tengo que hacer, ¿qué? Lo que dice el versículo 2 de Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, entonces es cuando va a ser un instrumento útil en las manos del Señor. Ahora, ya como conclusión, entonces, vean, jóvenes y adultos, número 1, acuérdense, el tema es de que Él enderezará tus veredas. Entonces, número 1, haz planes que no contradigan los mandamientos de Dios. Haz planes que no contradigan los mandamientos de Dios. 2, ten sueños moldeables a los planes de Dios. Ten sueños moldeables a los planes de Dios. Y 3, cumple metas guiado por el Espíritu Santo. Vean, cumple metas guiado por el Espíritu Santo. Vean. Entonces, si haces estas cosas, no te van a abrumar la gran cantidad tal vez de decisiones que tienes que tomar, porque acuérdense que como jóvenes, cada decisión que usted tome y cada camino que usted agarre va a hacer diferencia en su vida, ¿o no? Sí, ¿verdad? Va a hacer mucha diferencia. Entonces, por eso mejor desde un principio hacer las mejores decisiones, porque todas esas decisiones van a afectar el resto de su vida. Entonces, Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, poniendo así a Dios en primer lugar en nuestra vida, en nuestras metas, y obviamente lo primero que hay que hacer es pues entregar su vida a Cristo. Entonces, si aquí hay una persona, ¿verdad?, que quiere entregar su vida a Cristo, lo puede mencionar, ¿verdad?, cuando entonces el hermano que va a dirigir la alabanza se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.